Gracias a Dios que Él nos da y a los niños para la ofrenda de la ventana 1040, mientras nosotros nos preparamos para depositar nuestras ofrendas y diezmos con los diáconos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este sábado que nos dejas estar aquí en la iglesia con libertad. Te pido que bendigas las ofrendas y diezmos que se van a dar hoy, que puedan cumplir el propósito que tú has establecido y que puedas bendecir a todos los que compartan con fervor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias a Dios porque nos ha dado un gran tesoro que es su palabra. Los invito a abrir sus Biblias en Mateo 18, versículos del 1 al 4. Mateo 18, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: os aseguro que si no os cambiáis y os volvéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así, el que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Bendito Padre, gracias Señor te damos, porque nos has permitido venir a tu casa de oración. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de alabarte. Realmente, Señor, no somos dignos. Hemos pecado y venimos delante de ti, Señor, trayendo todas nuestras cargas. Pero, Señor, te rogamos que sea por tu gracia, que tu Espíritu Santo nos acompañe en este lugar. Que seas tú, Señor, quien nos enseñe. Que seas tú, Señor, el que toque nuestros corazones. Invocamos pues tu presencia en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Dios les bendiga. Espero que ustedes estén gozosos como nosotros. Nosotros estamos gozosos, ¿verdad? Estamos todos gozosos en el ISAR porque el Señor nos ha permitido casi terminar un curso escolar. Y eso es un motivo de gratitud muy grande para todos nosotros. Estamos felices y hemos venido aquí precisamente para eso, para agradecerle a nuestro Dios por tantas bendiciones. Vamos a reflexionar un momento en la palabra de Dios y voy a comenzar con una historia. Se cuenta que en una ocasión había una señora en un avión. Esta señora estaba sentada y esta señora estaba esperando a que el vuelo despegara. En eso la señora se dio cuenta que unas filas más adelante había un niño pequeño, como de unos 5 o 6 años, que estaba allí solo. El niño no llevaba a nadie a la izquierda, no llevaba a nadie a la derecha. El niño simplemente llevaba unas hojas blancas y unos crayones. Y el niño iba dibujando. Y esta señora que lo estaba viendo se sentía indignada porque decía: ¿qué clase de padre irresponsable permite que un niño pequeño viaje solo en un avión? Pero bueno, el avión despegó. Y si usted hubiera estado en ese avión, usted hubiera disfrutado de un vuelo tranquilo, de un vuelo cómodo, de un vuelo placentero al inicio. Si usted hubiera estado allí sentado y hubiera visto por las ventanillas, hubiera visto un cielo azul hermoso, un azul bonito, unas nubes blancas, esponjosas como hechas de algodón. Todo estaba lindo en el vuelo. Pero de repente salió una sobrecargo y dijo: señores pasajeros, el capitán dice que abrochemos todos nuestros cinturones porque vamos a pasar por una turbulencia. En ese momento todo cambió. El avión que había estado viajando tranquilamente comenzó a temblar. El avión comenzó a temblar. Los pasajeros comenzaron a ponerse nerviosos, empezaron a sentir cómo el avión comenzaba a temblar y empezaron a respirar un poquito más rápido. Y ahora el avión comenzó a estremecerse más fuerte.
Y el avión comenzó a estremecerse más, y el avión comenzó casi a crujir, y ellos empezaron a tener miedo y empezaron a agarrarse de sus asientos porque tenían miedo, no sabían qué era lo que iba a pasar. Y ahora, si usted hubiera volteado por esas ventanillas, hubiera visto ahora unas nubes negras, unas nubes grises, hubiera visto ahora relámpagos, truenos. Estaban asustados. ¿Qué es lo que iba a pasar? Estaban allí aferrados de sus asientos con miedo, y en el momento más difícil, cuando parecía que el avión se iba a partir a la mitad, en ese momento el avión logró salir de aquella turbulencia y toda la calma volvió. ¿Y qué creen que hicieron los pasajeros? Respirar. Se sintieron aliviados en ese momento. La señora de la que habíamos estado hablando estaba tratando de calmarse cuando se acordó del niño y pensó, seguramente este niño viene muy asustado. Cuando pudo, se desabrochó su cinturón, caminó hacia el niño y le preguntó: hijo, ¿te asustaste? El niño ni siquiera la volteó a ver, estaba coloreando y dijo: no. La señora se sintió rara porque este niño estaba tan tranquilo y le volvió a hacer una pregunta. Esta vez le preguntó: hijo, ¿y por qué no te asustaste? El niño en esta ocasión puso sus crayones a un lado, volteó a ver a la señora y con una sonrisa le dijo: es que mi papá es el piloto del avión. Hermanos, ¿por qué les cuento esto? Nuestro mundo es semejante a aquel avión. Está pasando por turbulencias terribles. Nuestro mundo está pasando por crisis. Pero saben, hermanos, podemos viajar seguros porque es nuestro Padre Celestial el que está al control de este mundo. El Espíritu de Profecía dice que no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma maravillosa como Dios ha conducido a su pueblo en el pasado. Así que, mis hermanos, podemos darle gracias a Dios porque Él es nuestro Padre. Hemos escuchado de nuestros compañeros varias razones para agradecer a Dios, y quiero dar una más en la que queremos centrar el tema de esta mañana. Podemos agradecer a Dios por el ejemplo de los niños. Vamos a ver 3 lecciones en la Biblia que podemos aprender de los pequeños. Número 1, hablemos de la humildad. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 1, por favor. Vamos a ver algunas cosas que podemos aprender de los niños. Número 1, la humildad. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 18, versículo 1. Dice: en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? No es extraño encontrar en los evangelios a los discípulos haciendo preguntas como estas. Ellos siempre estaban hablando acerca de quién iba a ser el más grande en el reino terrenal que, según ellos, Jesús iba a establecer. Los discípulos estaban muy preocupados siempre por ser el mejor, por ser el más grande. Pero el pensamiento de Jesús, mis hermanos, era y es diferente. El libro El deseo de todas las gentes comenta que unos días antes Jesús había dicho a sus discípulos que iba a morir en favor de la humanidad. Cuando Jesús les dijo esto, ellos se sintieron incómodos, se sintieron mal. Esto no les gustó. Así que prefirieron borrar de su mente esto de que Jesús se iba a sacrificar y prefirieron seguir conversando acerca de quién iba a ser el más grande. De hecho, el mismo libro El deseo de todas las gentes dice que cuando iban caminando a Capernaum, Jesús iba hasta adelante y los discípulos se quedaron atrás a propósito. Y ellos iban platicando allá atrás, iban diciendo: oye, ¿quién crees que va a ser el mayor? No, yo creo que va a ser Mateo, yo creo que va a ser Judas, yo creo que va a ser Juan. Iban atrás para que el Señor no se diera cuenta. Pero obviamente Jesús se dio cuenta. Y la hermana Juárez dice que a Jesús le entristecía profundamente que ellos solamente pensaran en ser superior a los demás. Dice: la ambición egoísta de ellos ofrecía un doloroso contraste con el amor altruista que Jesús manifestaba. Hermanos, llegamos a una pregunta entonces. ¿Qué estará provocando nuestra actitud en el corazón de Dios? ¿Qué estará provocando mi actitud hoy en el corazón de Dios? El Espíritu de Profecía continúa diciendo que al llegar a la ciudad Jesús buscó un lugar tranquilo, un lugar silencioso. Era ya casi el final de su ministerio terrenal, así que él estaba más interesado en platicar con sus discípulos que en atender a las grandes multitudes. Llegaron pues a un lugar más tranquilo y ahora Jesús les pregunta: ¿de qué venían hablando en el camino? Ellos se pusieron incómodos, los discípulos se pusieron con pena, no querían decirle a Jesús y se quedaron callados un momento, pero por fin alguien se animó a preguntar y le dijo: maestro, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos?
Leamos los versículos 2 al 4. Dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué versículos tan hermosos!, ¿verdad? Que nos dicen que Jesús dijo, el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos tiene que ser ¿cuál? El más pequeño, el más humilde. La hermana Juan describe que Jesús estaba allí, escuchó la pregunta, se quedó callado un momento, llamó a un pequeño, lo rodeó tiernamente con su brazo y entonces les dijo, ¿quieren entrar al reino de los cielos? Tienen que ser como uno de estos pequeños, humildes, sencillos. Hermanos, Jesús dijo, si no os volvéis, ¿volvéis de dónde? ¿Volver de dónde? Volver de ese mal pensamiento de querer siempre ser el mejor. Comenta también la hermana White por inspiración divina, la sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado de un niño son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. Repito, la sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niño son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. ¿Cuáles son las características que el cielo aprecia? ¿Cuáles son las características de las verdaderas grandezas? ¿Qué es lo que dice? La sencillez, la humildad y el amor que confía. Eso es lo que nos hará grandes en el reino de los cielos. Hermanos, podemos darle gracias a Dios por el ejemplo de nuestros niños, porque de ellos podemos aprender a ser humildes. Cuando uno está en el colegio, ahí en el ISAR, va por ejemplo al preescolar y entra al preescolar y viene de repente corriendo un niño, pastor, y te abraza aquí en la pierna, y viene otro corriendo y te abraza, pastor, y te abraza en la otra pierna, y viene otro y se te está subiendo de repente, pastor, y todos los niños llegan y te abrazan. Hermanos, los niños no tienen miedo de mostrar lo que sienten. Los niños son sinceros, son humildes, son claros, son francos. Vaya un día preescolar, un día que usted se sienta desanimado, un día que se sienta con la autoestima baja, vaya un día preescolar a jugar con los niños. Se va a dar cuenta que es algo maravilloso. ¿Por qué? Te pones a jugar con los niños. Y de repente los niños ahí chiquitos dicen, wow, qué alto saltas. Y estás corriendo y dicen, wow, qué rápido corres. Llegas y te dicen, wow, qué bonita corbata, qué bonito traje. Los niños ven que estamos decorando algo y dicen, wow, qué bonito les quedó. Hermanos, los niños no tienen miedo de reconocer que alguien puede hacer algo mejor que ellos. No tienen miedo de eso. Los niños siempre reconocen lo bueno de los demás. Y eso nos hace falta a nosotros los adultos, hermanos. ¿Saben por qué? Típica conversación del mundo. Alguien compró carro nuevo. Pero esa marca no está tan buena. Alguien compró casa nueva. Pero está muy chica, está mal ubicada. Alguien le dieron un cargo importante. Seguramente tiene contactos. Focos del pueblo de Dios se deben de centrar en Cristo Jesús. Hermanos, leo una cita de la hermana White. Antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero, que como Juan el Bautista toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino que trata de salvar a las almas. Hermanos, podemos aprender de los niños a ser humildes. Punto número 2. Ya vimos que de los niños aprendemos a ser humildes, pero ahora podemos aprender también de su manera de creer. Leamos los versículos 5 y 6 de Mateo 18, por favor. Mateo, capítulo 18, versículos 5 y 6, dicen de la siguiente manera: y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. ¡Wow! ¡Qué versículos tan fuertes!, ¿verdad? Y remarco algo que ya dijo el Espíritu de profecía. Dijo Jesús, los pequeños que creen en mí. Usualmente, hermano, la confianza más completa la vas a encontrar en los niños. Ejemplo, día de la oración en el ISAR. Estaba la predicadora con los niños de preescolar y con los niños de primaria baja, primero y segundo de primaria. Y la hermana saca una servilleta y dice, niños, ¿qué pasa si yo meto esta servilleta en el agua?
Y todos los niños dijeron, se moja. La hermana entonces preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo tomar una servilleta y meterla al agua sin que se moje? ¿Cuántos niños creen ustedes que levantaron su mano? Todos. La hermana preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que puedo meter esta servilleta al agua sin que se moje? Y todos los niños levantaron su mano. Yo creo. Yo estaba sentado al lado de un niño de primero de primaria y le dije, oye, ¿tú crees que la hermana puede hacer eso? Y él me dijo, sí lo creo. Y le pregunté, ¿y cómo crees que le va a hacer la hermana para meter la servilleta al agua sin que se moje? Y él me dijo, no sé. ¿Pero sí lo crees? Sí lo creo. Hermanos, esa es la confianza de los niños. Los niños no saben cómo se van a resolver las cosas, pero ellos creen. Si papá, si mamá, si el maestro o el pastor dicen algo, ellos lo creen, hermanos. Deberíamos aprender de ellos, porque hermanos, nuestro Dios es real. Quizá en algún momento al crecer perdimos esa confianza plena en nuestro Dios. Quizá en algún momento cuando pasaron los años dejamos de creer en Dios como niños y empezamos a creer más en nosotros mismos que en Dios. Pero gran problema, en muchas ocasiones tú te vas a dar cuenta que tú o que yo no podemos resolver solos muchas situaciones. Este momento del niño, cuando Jesús estaba allí, nos impacta, pero impactó más a Mateo. Mateo estaba allí viendo, Mateo es el que estaba escribiendo estas líneas, y según lo que dice la Biblia, algunos comentarios y el espíritu de profecía, Mateo era un cobrador de impuestos en el gobierno de Herodes Antipas. Mateo trabajaba en Capernaum, una ciudad grande que marcaba una frontera. Una ciudad donde por los problemas entre judíos y extranjeros se había establecido una partida de soldados romanos. Era un lugar lleno de tensión y el trabajo mismo de Mateo provocaba incomodidad en muchos, ya que un judío que trabajaba para el Imperio Romano era visto como un traidor. En medio de toda esa situación, Jesús llega a Capernaum. Y cuando Mateo empieza a escuchar acerca de los milagros que hacía Jesús, Mateo empieza a tener una esperanza en su corazón de poder creer en Jesús. Pero miren lo que dice la hermana White, escuchen lo que dice la hermana White. En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, Mateo anhelaba pedir ayuda a Cristo, pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Justo cuando Mateo estaba pensando esto, no, Jesús no puede venir conmigo, Jesús no va a hablar conmigo, Él es un gran maestro, yo soy un pecador, estaba pensando Mateo. Justo en ese momento llega Jesús y le dice, sígueme. Wow, qué precioso es el carácter de nuestro Dios. Porque ustedes se van a dar cuenta que con Dios no se trata si tú eres el más capaz o si eres el más indigno. Con Dios no se trata de que si tú eres el más sabio o eres el más pequeño, el más niño. Con Dios se trata que tú creas. Y por eso tenemos que creer y tenemos que conocer a Cristo Jesús, tal y como lo hacen los niños. Hermanos, Mateo era un discípulo que había considerado que había traicionado a su patria. Cuando él seguía a Jesús durante aquellos años, él tenía una lucha dentro de sí mismo, porque él por momentos pensaba, bueno, yo fui algo educado, yo sé un poco de griego, yo sé un poco de arameo, quizá eso me ayude a tener un buen puesto. Pero por otro lado Mateo pensaba, no, yo traicioné a mi patria, Jesús seguramente me va a desechar en algún momento. Pero cuando Mateo vio a Jesús en esta escena con este niño pequeño y vio a Jesús hablando del creer, la vida de Mateo cambió. Mateo fue impactado y se dio cuenta que todo se trata, hermanos, de creer realmente en las promesas de Cristo Jesús. Hermano, quizá pasa lo mismo en tu vida y en la mía. Puede que tú seas el más preparado o el menos preparado, pero necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos creer en Cristo Jesús como niños. Dios es tu Padre, tú eres su niño. En cualquier circunstancia, acude a Él. Escuchamos lo que dice el versículo 10, Mateo 18, versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene cuidado de sus pequeños. El hecho de que los ángeles que cuidan a los niños tengan acceso al trono de Dios, esto significa que somos importantes para Él, que Dios no nos deja sin cuidado. Les cuento una anécdota personal. Mi padre es coronel del ejército jubilado, fue militar durante casi 40 años.
Y por el trabajo de mi padre, mi familia y yo teníamos que vivir en diferentes lugares a menudo. A veces nos tocaba en ciudad, a veces nos tocaba allá metido en la sierra. Y en cierta ocasión que estábamos en la sierra, no recuerdo si era en Guerrero o era en Oaxaca, pero recuerdo que yo tenía como unos 5 o 6 años y los soldados agarraron un oso hormiguero. Yo nunca había visto un oso hormiguero. Nunca lo había visto. Y ustedes saben que el oso hormiguero es un animal extraño. Tiene una trompa así medio extraña, tiene unas garras grandes. Y cuando yo vi al oso hormiguero, pues me llené de curiosidad y me acerqué a verlo. Los soldados lo amarraron cerca de la cocina. Y yo llegué a ver al oso hormiguero. Y movido por la curiosidad, agarré una vara. ¿Y qué creen que empecé a hacer? Comencé a picarlo. 5 o 6 años, estaba viendo al oso hormiguero, nunca lo había visto. Comencé a picarlo. Obviamente al oso hormiguero esto no le gustaba mucho, se veía incómodo, se veía que estaba enojado. Pero yo era un niño, así que seguía picando al oso hormiguero. ¿Qué creen que pasó? Se soltó el oso hormiguero. Cuando el oso hormiguero se soltó, empezó a perseguirme. Y cuando empezó a perseguirme, yo me llené de miedo. Y yo comencé a correr. Comencé a correr y a correr. Y el oso hormiguero venía atrás. Y yo iba muy asustado porque el oso hormiguero tenía una trompa rara, tenía unas uñas largas. Y yo lo veía y para mí era un monstruo. Así que yo corría y corría, perseguido por el oso hormiguero. Y sin darme cuenta, yo iba corriendo al lugar más seguro que conocía. Corrí lo más rápido que mis piernitas de niño de 6 años me lo permitieron. Corrí, pasé en medio de 2 soldados, me trepé en una silla, salté en una mesa y luego salté a los brazos de mi padre. Hermanos, esto es lo que muchos o todos nosotros debemos hacer. Ante una situación difícil, tenemos que creer en nuestro Dios, tenemos que saltar a los brazos de nuestro Padre Celestial. Tú y yo necesitamos hacer lo mismo hoy en día. Necesitamos creer en Jesús, como creen los niños. Aprender de los niños es ver que un niño puede tener miedo de los sonidos de afuera de su casa, puede tener miedo de la oscuridad, puede tener miedo cuando piensa que hay un animal en su cuarto, pero tiene miedo solamente si está solo, porque cuando mamá o papá están con él, el niño duerme tranquilamente. Hermanos, ¿y si aprendiéramos a confiar en Dios como niños? Vamos al tercer y último punto de esta mañana. Ya vimos que de los niños podemos aprender a ser humildes. Ya vimos también que de los niños podemos aprender a creer como ellos creen. Y vamos al tercer punto, que es que de los niños podemos aprender también a perdonar. Vamos a leer los versículos 14 y 15 de Mateo 18. Dice: de igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. La hermana Joy dice: aquí Jesús inicia una nueva sección de su enseñanza, pero está estrechamente relacionada con las ideas que le preceden. Jesús está ahí platicando, tiene al niño en medio y les dice: bueno, otra cosa que necesitan aprender de los niños para entrar al reino de los cielos es aprender a perdonar. Y él dice: si tu hermano peca contra ti, ve tú y habla con él. Eso es algo diferente a la mentalidad de hoy en día. En la mentalidad de hoy en día, si alguien me ofende, entonces yo digo: no, él me ofendió, que él venga a pedirme perdón. Pero con Cristo no es así. Cristo dijo: si alguien te ofende, si alguien hizo algo que te lastimó, entonces tú toma la iniciativa de ir con él y decirle: ¿sabes qué? Dijiste esto, me hizo sentir mal, pero vamos a platicar, vamos a arreglar las cosas. Hermanos, dice la hermana White, somos tan responsables de los males que podríamos haber detenido como si los hubiéramos cometido nosotros mismos. Qué tremendo, repito, somos tan responsables de los males que podríamos haber detenido como si los hubiéramos cometido nosotros mismos. Así que, hermanos, tenemos que aprender de los niños a perdonar. Y si la persona no viene con nosotros, a ir y pedir perdón. Una maestra me contó el otro día que cuando en su salón 2 pequeños se enojan, ella les dice: pídanse perdón. Y si los niños no quieren, entonces lo que hace la maestra es lo siguiente: los lleva a los 2 y los sienta juntos. Y les dice: van a estar sentados juntos hasta que se hayan pedido perdón. Y la maestra continúa dando su clase. Unos tardan más, otros tardan menos, pero normalmente, ¿qué creen que pasa? Los niños se piden perdón y salen a jugar juntos.
Hermanos, ¿no es esto maravilloso? ¿Qué pasaría si a nosotros nos pusieran en la misma situación? A lo mejor los adultos nos pondrían sentados al lado de aquel que nos ofendió y nos quedaríamos serios, volteando para otro lado, ignorándolos. Pero no, los niños son diferentes. Hermanos, luego vienen otros versículos, dice el 16 y el 17, pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. En esta parte que habla acerca del perdón, algunas personas entran en duda con esto que dice: si no te escucha, si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Algunas personas preguntan, ¿eso quiere decir que ahora lo voy a rechazar? ¿Que ya no le voy a hablar? No, todo lo contrario. Lo que Jesús quiso decir cuando mencionó esta frase, tenlo por gentil y publicano, es que ahora, si esa persona no quiso arreglar las cosas contigo, tú lo vas a tratar ahora con mayor cortesía, como si él no fuera parte del pueblo de Dios. Diríamos en nuestro lenguaje actual, lo vas a tratar ahora no como otro miembro de iglesia, lo vas a tratar con la misma cortesía y gentileza que tratas a una visita. La intención de Dios no es que rechacemos a alguien, la intención de Dios es que los llamemos a que estén a cuentas con Cristo Jesús. Dice palabras de vida del gran maestro: no lo han de despreciar ni descuidar los que antes eran sus hermanos, sino que lo han de tratar con ternura y compasión, como una de las ovejas perdidas a las que Cristo está procurando todavía traer a su redil. Hermanos, eso es maravilloso. Vamos a ver qué pasa después. Cristo está hablando del perdón y en el versículo 21 y 22, miren quién se acerca. Dice el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dijo Jesús: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Palabras de vida del gran maestro también dice que Pedro acababa de tener un disgusto por un impuesto que le estaban cobrando. Así que llega algo molesto, ve a Jesús con el niño, ve a Jesús dando todas estas instrucciones y Pedro se siente incómodo y le pregunta esto de 7 veces, tratando de llevar al límite la paciencia de Jesús. Maestro, ¿cuántas veces voy a perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús lo sorprende cuando le dice: no, Pedro, hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de perdonar siempre. He mencionado algunas cosas de los niños de preescolar y de los niños de primaria, pero también de los niños de secundaria podemos aprender. Algunos pensarán que por ser los más grandes ellos no perdonan, pero sí perdonan. Y podemos aprender mucho también de ellos. De hecho, cada día que uno está en las aulas con ellos es un día de aprendizaje. No solamente aprenden ellos, creo que aprendemos más nosotros. Porque en cierta ocasión tienes que llamarle la atención a un muchacho de secundaria y le llamas la atención. Y en ese momento el muchacho dice: no, ¿y por qué? Y reniega. Pero al día siguiente llega y te saluda: varón, ¿cómo está? Y te abraza. Podemos aprender de ellos a perdonar. Hermanos, ¿cuántas cosas podemos aprender de los niños? Pudiéramos seguir hablando acerca de esto, seguir hablando acerca de todo lo que nos enseñan los niños, lo que Jesús dijo acerca de los niños. Pero concentrémonos en lo siguiente: los niños son un tesoro. Podemos aprender muchas cosas de ellos. Hermanos, qué bendición que los niños puedan estar en esta iglesia. Porque en esta iglesia los niños tienen sus departamentos. Porque en esta iglesia los niños tienen sus clubes. Porque en esta iglesia los niños tienen el colegio aquí cerca. Pero la invitación es para ti, amigo, compañero pastor, que estás estudiando este verano. La invitación es para ti. Cuando vuelvas a tu distrito, vela por los niños. Cuida a los niños. Ama a los niños. Porque son una parte fundamental de nuestra iglesia. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto en una iglesia que se está construyendo que lo último, que lo que quedó, eso es para los departamentos infantiles? ¿Cuántas veces hemos entrado a una iglesia y la hemos visto bonita y hemos entrado a los departamentos y los hemos visto sucios, descuidados? ¿Eso es lo que se merecen nuestros niños? No, nuestros niños son un tesoro y debemos tratarlos como tal. El reino de los cielos es de los niños, así que, hermanos, hay que cuidar a los niños. Algunas personas se preguntan: ¿por qué los jóvenes se van de la iglesia? Quizá, solo quizá,
de una de esas razones es que cuando están niños no los atendemos y cuando son adolescentes ya no quieren escucharnos. Esto no puede seguir así. Si no hacemos algo en favor de nuestros niños hoy, quizá la iglesia no tenga líderes mañana. Sigamos pues, hermanos, los consejos de Cristo Jesús. Los niños son un tesoro. Podemos aprender mucho de ellos. Démosle gracias a Dios por los niños. Seamos humildes. Creamos en Dios con esa fe que cree con amor. Confiemos en Dios. Aprendamos a perdonar siempre. Cuando veas a un niño, fíjate en él y piensa: Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de este pequeño? Porque de los pequeños es el reino de los cielos. Hermano, quiera Dios que esta mañana todos podamos decir juntos: gracias Dios por nuestros niños. Que el Señor les bendiga. Para terminar con esta parte de la adoración, cantemos el himno número 75. Puestos de pie. Bendito Padre, gracias Señor por los niños. Gracias por tu palabra. Y gracias Señor porque tú nos enseñas cosas maravillosas cada día. Señor, quizá alguno de los que está aquí, al pasar de los años, ha empezado a creer más en sí mismo que en ti. Pero hoy, Señor, venimos a poner toda nuestra confianza en ti. Señor, si hemos estado luchando por pasar encima de alguien, quita eso de nuestra mente. Ayúdanos a ser humildes. Señor,
Probablemente hay personas aquí que están sufriendo por alguna situación. Pon en su corazón la seguridad de que tú eres su Padre Celestial y que ellos, Señor, puedan lanzarse a tus brazos, donde estarán seguros. Señor, si hay alguna persona aquí que tiene algo que arreglar con otra persona, Señor, ayúdanos a vencer el yo. Ayúdanos, Señor, a amar y apreciar a los niños cada día. A aprender, Señor, lo que tú quieres que aprendamos de ellos. Y que, Señor, nosotros también podamos ser niños del reino de los cielos. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, como estamos disfrutando de este culto de